la matriz espiritual se ha consolidado de una manera increíble. Por un lado, porque evidentemente en el materialismo hay una falta de sentido horroroso, insostenible en las vidas de las personas, un nivel de sufrimiento altísimo. Entonces, cuando se han agotado todas la búsqueda de felicidad terrenal y todas las ofertas de salvamento a un nivel superficial, pues evidentemente las personas se giran hacia algo un poco más profundo y acaban entrando de una manera u otra en la búsqueda espiritual de una manera más o menos consciente. Eso por un lado, y por otro lado, evidentemente, todo lo que es la información y cómo circula hoy día y los modos de democratización que están en nuestra mentalidad hacen que pues las prácticas espirituales, el conocimiento espiritual se haya divulgado de tal manera que la gente tiene mucho más fácil acceso a ello. Entonces ambas cosas hacen que normalmente pues las personas entran, ¿no?, en el mundo espiritual buscando con unos modos que son análogos a los de la búsqueda mundanal, y por ahí es donde no hay salida porque se busca algo para la persona y eso bloquea el entendimiento de que verdaderamente no se trata de buscar una solución, sino, yo lo resumo así, querer la verdad sobre todas las cosas. Esto es lo único que nos lleva al fin espiritual y a una verdadera a un verdadero fin de lo que es el sufrimiento, pero no del dolor en la vida, pero no de todo lo que aparentemente perturba nuestra felicidad, problemas de todo tipo. Que cuando tocamos esa verdad nos damos cuenta y bueno, nos ponemos a tono, en sintonía con ello, que la verdadera felicidad no se encuentra en nada que tenga que ver con los eventos para la persona, y entonces deja que se desarrolle su karma, pero su estado anímico interior está sostenido por esa verdad espiritual, esa soberanía solar que hace que la parte de sufrimiento extra por algo aparentemente negativo no esté presente, ¿no? Y esto lo vi y lo corroboré de entrada con una sola sesión de Reiki, cuando lo practiqué casi por casualidad, aunque digamos que no lo he concientizado lo suficiente, o sea, lo he ido haciendo durante años, no es tan fácil, pero digamos que lo que fui confirmada es que para la sociedad yo en ese momento estaba como disfuncional, pero yo tenía la intuición clara, porque era mi gran yo, tenía una conexión con mi gran yo sin saberlo, y ese yo siempre sabe, la conciencia con C mayúsculo siempre sabe, pero mi pequeño yo, pues como el resto, digamos, del entorno social, pues le parecía que tenía un problema, le parecía que había pues algo por solucionar, algún estado de salud o de equilibrio. Entonces mi persona estaba sufriente y algo desorientada, pero yo lo único que estaba era hambrienta totalmente de alma, y me había nutrido con la palabra de sabios, vamos a decirlo así, pero quise más y se me dio la luz directamente, la luz que es verdad, y como se dice en las escrituras, la verdad es el pan del alma. Así que en el instante reencontré la felicidad esta eterna, que es totalmente independiente, o sea, se me mostró claramente que era independiente totalmente de mi estado físico, de mi estado mental incluso, y por supuesto de mi situación social, completamente. La norma general pues es esconder nuestras miserias, sufrir por las cosas que nos resultan desagradables,
y algunos pues buscar ayuda exterior, hasta pagando por ello, por todo tipo de psicólogos, terapias, sanadores de toda clase. Y es que no nos educan para nada para comprender que la naturaleza de la vida es lo cambiante y dual. No podemos estar siempre, sentirnos siempre valientes, estar siempre sanos. Habrá algún momento en que estaremos un poco acobardados o nos sentiremos algo más desequilibrados, etcétera. La naturaleza de la vida es lo impermanente y pues eso, nunca podremos conseguir estar siempre bien. Y sin embargo, finalmente es lo que se acaba buscando o se cree que es lo que promete la espiritualidad. Estar siempre bien, estar iluminado o estar liberado y estar siempre bien, pero siempre bien la persona. Y ya simplemente en eso se ve que hay una falta de confianza en uno mismo, en el sí mismo profundo, una falta de confianza en la vida, es sinónimo, decir vida o el sí mismo, ¿no? Hay una falta de confianza en el sentido que parece que haya que recurrir a algo exterior para quitar algo negativo, pero es que tal vez para empezar no haya que verlo como algo negativo, sino simplemente como algo que está ocurriendo. Entonces, volviendo a lo de la Matrix, pues es evidente que las personas acaban en un nuevo mundo que se han creado, una nueva plataforma, una nueva matriz en la que ir girando, un nuevo samsara dentro del samsara, en el que finalmente, bueno, uno igual está un poquito más cómodo, tiene actividades un poquito y compañías un poquito más refinadas, pero en el que finalmente se cuece exactamente lo mismo que la otra Matrix, ¿no? Supuestamente no espiritual. Y yo diría que en esta Matrix se tiende al buenismo, sí, en la otra ya lo estamos viendo claramente, está ganando el malismo, y todo esto se debe a esa incidencia en lo dualístico propia, es lo que conlleva el materialismo, acentuar la dualidad, el dualismo. Y por esa ausencia de verticalidad, de ligazón con el orden universal, que se pierden todos los valores fundamentales y que acaba el hombre en esa horizontalidad que acaba en bestialidad. Es eso, el tiempo de la bestia. Con Reiki no se trata de un conocimiento humano, no se trata de una habilidad humana, no hay posibilidad de control y también es imposible describirlo con palabras. Mi experiencia con Reiki fue radical. Fue absolutamente radical, y con radical quiero decir lo que quiero decir, ir a la raíz. Y yo siempre digo que el encuentro con Reiki es como con Dios mismo. Entonces, si se hace con este espíritu, aunque no se sepa, yo no lo sabía, no sabía que buscaba a Dios, por así decirlo, o para mí, bueno, es sinónimo, ¿no? Buscaba la verdad, eso sí, buscaba la libertad fundamental y la verdad absoluta. Y si se hace con este espíritu, se llega. En nuestra experiencia con Reiki, como con cualquier otra vía o instrumento espiritual, depende de nosotros. Depende de nosotros lo que vaya a ocurrir, depende de nuestra fe, depende de nuestra confianza, depende de nuestro enfoque, depende de nuestra pureza, depende también de nuestra perseverancia, confianza, en fin. Si dudamos, si tememos, si queremos pruebas, se nos dará la medida de lo que nosotros mismos damos de nosotros. Entonces lo que se trata es de confiar en lo supremo, y si solo tenemos curiosidad pues finalmente no servirá para gran cosa, y si queremos obtener un diploma pues aún menos, y si queremos resultados pues no veremos el beneficio real. Si queremos algo para uno mismo nos cegaremos, etcétera. Entonces hay que ver verdaderamente tener esa entrega, esa falta de expectativas y esa confianza total, como un bebé en brazos de la madre, porque eso nos ponemos en brazos del universo. Y el mediador es solo un mediador, ahí no hay ningún terapeuta. En Reiki, en verdad y espíritu, no hay ningún terapeuta. No hay alguien que nos pueda conducir por mal camino. Simplemente si nos sirve en una sesión de Reiki, ahora estoy hablando de recibir simplemente una sesión de Reiki, no hay nada, el mediador es verdaderamente un instrumento y es secundario respecto a nuestra confianza. Tiene que estar primeramente puesta en el Reiki mismo. Pues como decía, mi experiencia con Reiki fue radical desde el primer momento. Yo no buscaba
a seguir iniciaciones, de lo cual después, cuando pasé, digamos, a querer transmitir Reiki, me sorprendía muchísimo que la mayoría de la gente quería, desde el primer momento, sin haber tenido una experiencia, una sesión con Reiki y un contacto con la luz del Reiki, quería inmediatamente obtener algún nivel, ¿no? Esto es completamente absurdo y, salvo casos particulares, digamos que no conduce a ningún lado. Lo primero es conocer qué nos va a experimentar, qué es lo que nos va a ocurrir recibiendo Reiki. Podemos rechazarlo inconscientemente, eso ocurre también mucho. No sabemos solo a nivel consciente si lo estamos queriendo de verdad o no, si estamos verdaderamente preparados o no. Así que primero hay que tener contacto. Yo estuve 2 años sin pensar ni siquiera ni iniciarme, simplemente era feliz, como un bebé en brazos de su madre, pues mamando de esa leche espiritual, bebiendo de ese maná. Y la luz misma me iba diciendo, ahora sí, ahora no, esto sí, esto no, y me iba guiando y me iba desplegando el conocimiento interiormente y me iba sanando. En fin, iba teniendo experiencias de orden espiritual que tenía que asimilar mucho antes de hacer niveles. Todo se estaba transformando, recolocando en mi interior a distintos niveles, y estaba sobre todo estupefacta, porque desde el primer momento tener una experiencia espiritual cuando en nuestra cultura nada nos había preparado para ello, aunque curiosamente nos resulte muy familiar porque es nuestra naturaleza real, pues no es fácil integrarlo después en nuestro cuando salimos de la sesión de Reiki en la vida que estamos teniendo y con nuestro entorno y en esta cultura terriblemente antimística, etcétera. Así que sin ningún guía, sin ningún gurú en ese momento, sin ninguna enseñanza realmente apropiada, iba a decir no fue fácil, pero en verdad es falso. En realidad es fácil si nos entregamos totalmente, confiamos plenamente en la luz misma fue suficiente y me protegió en todos los sentidos. Eso sí, me faltaban algunos elementos para comprender lo que estaba ocurriendo, y comprenderlo es importante a la hora de transmitirlo lo más efectivamente posible. Y repito, fue radical, y con eso también quiero decir que fue directo. En mi experiencia con Reiki fui directa al núcleo, fui directa al ser, a lo que, por ejemplo, pues hoy día en los discursos de la no dualidad, por poner alguna etiqueta, nos hablan de lo que es esa realización del ser. Digamos que Reiki puede ser absolutamente una vía directa. Reiki a priori es Reiki, es ese puente, es ese yoga, y se puede vivir, y es muy oportuno en la mayoría de los casos seguirlo de una manera tradicional y progresiva, como un yoga, como un gancho al que nos enganchamos para ir haciendo ese camino aparente, evolutivo, progresivo. Entonces pasar por un nivel, por el segundo, por el tercero, ahí sí que importa un guía de Reiki en verdad y espíritu, no contaminado de materialismo. Pero en realidad mi experiencia, os lo digo, fue absolutamente la de una vía directa. Después, digamos que también hice los niveles. Quiero decir que no es necesaria la vía progresiva en Reiki, va a depender de cada cual, de nuestro ardor, de nuestra intensidad en la búsqueda y de cuál es la naturaleza de esta búsqueda, como decía. Si uno verdaderamente está intensamente buscando la verdad, su experiencia va a ser directa. La vía va a ser con un instrumento u otro, aparentemente diseñado, vamos a decirlo así, para ser progresivo, pues no, va a ser directo. La vía progresiva no lo puedo resumir aquí porque eso está ampliamente desarrollado en mis libros. Sí que permitió un engarce en conocimiento de causa mística, como digo yo, un engarce con la tradición, en este caso pues occidental, iniciática occidental, y esto de forma absolutamente inesperada. Esto es importante decirlo. No sabía ni siquiera lo que era el hermetismo, absolutamente, ni la gnosis, o sea, absolutamente todo me lo ha iluminado Reiki. Me permitió tener unas experiencias del alma de las que también ignoraba esa posibilidad humana, pero completamente, como para algún oyente tal vez ahora mismo
le esté pareciendo, le suena esto a chino completamente. Si yo me sitúo en el plano consciente, normal, habitual del occidental medio, me parece lo mismo. O sea, sin embargo, cuando lo vivimos nos es completamente natural, completamente familiar, porque nuestra capa esta de conciencia es como la punta de un iceberg, es ridícula, es totalmente superficial, aunque esté dominando nuestras vidas. Pero si rascamos un poquito está todo ese fondo del iceberg, todo ese fundamento. Y allí, pues en esas experiencias de alma, entré en contacto con, o bien porque estaba leyendo alguna de sus obras, o bien ni siquiera conocía nada de sus obras, con representantes de un pensamiento, de una forma u otra, de una cadena iniciática o de un pensamiento espiritual, de un pensamiento gnóstico propio de Occidente, que ha quedado está totalmente o en segundo plano o verdaderamente ignorado por la mayoría por nuestra cultura en general. Y es lo que decía Carl Gustav Jung, ya lo he dicho, que falta en la cristiandad, falta totalmente ese puente entre la gnosis que tenían los cristianos primitivos y sectas diversas que había por entonces, el conocimiento espiritual que había en esa raíz de nuestra cultura y la psiquiatría moderna, nuestro trastorno mental, dicho de otra manera, ¿no? Por el otro lado, nuestro trastorno mental a causa de haber perdido esa gnosis, de estar completamente desorientados metafísicamente, lo cual es nuestra enfermedad de base. Entonces, volviendo al Reiki, pues eso, René Guénon, Louis Cathieu, Lance Albasto, llegaron totalmente por un contacto de alma. Nos elevamos hacia cierta vibración energética en relación a alguna aspiración o algún propósito de alma. Entonces entramos en contacto fuera del espacio y tiempo, no importa que estén en vida o no en la actualidad, entramos en contacto con almas que han tenido pues ese propósito similar o ese pensamiento, o que han sido un eslabón en esta cadena iniciática de una manera a veces efectiva, recibiendo iniciaciones, como es el caso de Papus, que hablo y que tiene que ver con mi estudio de la partitura del alma, el libro que he presentado en otro vídeo, el último que hemos publicado en los Libros del Sol. Con Papus, pues que fundó muchas sociedades, recuperó un poco iniciaciones martinistas, en fin, ya sabéis que en esos momentos, pues finales del siglo XIX, se intentaba continuar con la transmisión de la gnosis de una manera u otra, hasta que realmente más bien no fue posible. Pero pues eso, contacto con iniciados concretamente, o en equino, etcétera. En todo caso, volviendo al Reiki vivido de manera progresiva, nos permite ir asimilando estas experiencias. Y también concretamente todo esto ha sido posible porque evidentemente llega hasta la activación de la maestría, en la cual en mi experiencia sin duda sentí, eso no se puede poner en palabras, que recibía concretamente, interiormente, no se puede explicar de verdad con palabras racionales, recibía ese linaje desde illo tempore. Es una sensación que no tiene igual, no le puedo poner una analogía en el mundo mental, y verdaderamente uno siente que recibe esa responsabilidad y esa herencia, esa continuidad, y eso es el fundamento, digamos, llega a materializarse o no, porque después actualmente es muy difícil, es el fundamento de mi propuesta, de mis palabras y de esa fe, en fin, de absolutamente todo, porque desde luego no se fundamenta en mi persona para nada, sino en ese plano en que uno hace esa cadena, ¿no? En ese plano del alma en que uno ha recibido ese linaje y lo transmite. Y eso sí lo permite la vía progresiva en Reiki, si uno pues llega en verdad y espíritu, ¿no? Y de manera efectiva, iniciación tras iniciación, cuando lo siente, no porque haya que hacerlo, no según el ritmo que nos imponga alguien exteriormente, un maestro o quien sea, no nuestra cabeza, sino verdaderamente sintiéndolo. Ahora es el momento de hacer este nivel o de otro, o la maestría. Hay que quererlo, desearlo de verdad, hay que amarlo y hay que después responsabilizarse por ello.
Hablando de los instrumentos espirituales, como decía, o como diré más adelante también, es importante es importante lo que hacemos nosotros de ello. Pero es cierto que en todas las religiones de misterios antiguamente ha sido así, y con el Reiki sigue siendo así. Sí que hay de todas maneras una magia propia, en este caso en el Reiki una magia propia al instrumento, que no lo tiene, por ejemplo, en lo que es simplemente sentarse a meditar en un cojín. Hay una fuerza en sí mismo una fuerza activadora en sí mismo en las activaciones, nunca mejor dicho, y en el uso en la transmisión del linaje y en el uso de los símbolos, ¿no? Pero después igualmente va a depender de uno que se haga realmente efectivo, por eso digo la palabra efectivo. Entonces es importante, los instrumentos dependen de nuestro uso, aunque, como repito, en el Reiki conlleven una carga de poder en sí mismo. Y nos basta, eso es importante, no hace falta multiplicar los instrumentos, yo pienso que basta con uno. Es importante cambiar si no es el idóneo para uno mismo, si uno siente que no está siendo lo más adecuado, porque igual llegó a ello porque se lo recomendó un amigo, o porque lo ha hecho el marido, o qué sé yo. Entonces es importante encontrar el adecuado para uno mismo, pero si uno tiene esa convicción, cuando lo encuentra, basta con uno, de verdad, no hace falta marearse. E incluso dentro de uno mismo no hace falta multiplicar las variaciones. Por ejemplo, haciendo Reiki, yo hice el tradicional japonés y ya era tremendo mi experiencia, ya era completa, total. Y entonces cuando la maestra me propuso hacer el karuna, porque hay otros reikis, ¿no?, variantes, ¿no?, dije que no. Bueno, mejor dicho, la luz reiki interiormente me dijo que no hacía falta. Y después, igual 14 años después, tuve la ocasión en India de precisamente de aprender el karuna, de hacer la maestría del karuna. Pero bueno, habían pasado 14 años y en ese momento fue adecuado, y además fue muy chulo, estaba en la India y bueno, era el momento para hacerlo. Así que ya llega su momento por sí solo, si acaso, en multiplicar variaciones, pero de verdad que no hace falta, con uno nos basta y nos sobra incluso. Es curioso. Nos hemos hecho cabalistas, nos hemos hecho hinduistas, budistas, niponófilos, incluso sufís, y un montón de cosas, y sin embargo cuesta tanto, fuera de personas aisladas, esa transmisión de lo que es la gnosis crística y su comprensión dentro de nuestra cultura. Está claro que hay unos motivos históricos ahí. Es evidente que acabó o bien acabó por persecución, o bien porque se embrollaron ellas solas en su secretismo, o todo lo que han sido sociedades secretas que han tratado de transmitir de forma idónea ese conocimiento gnóstico en su versión, digamos, crística, que es, yo considero, por poner un término general, dentro del esoterismo cristiano, yo diría que ha sido el hermetismo y otras variaciones, ¿no?, del hermetismo. Bueno, entonces todo lo que ha sido la posibilidad de transmitirlo ha sido muy dificultosa, hasta su desaparición o su completa degradación. Pero no podemos explicarlo todo por esa voluntad de las fuerzas oscuras mundanales, ¿no?, de querer hacerse con la mente, la ideología de las personas, e incluso robarles su corazón o su vida. Pienso que la raíz de todo ello se encuentra en nuestro propio interior, en el de cada cual, y eso me lo ha confirmado toda mi experiencia con el Reiki como una vía que el Reiki mismo me iluminó la vía espiritual, me iluminó el camino a través de lo que ha sido finalmente en forma de gnosis occidental, hermética. Esa ha sido mi vía.
Y en esa experiencia, en ese intento de difusión, de transmisión, de enseñanza, en fin, en muchos aspectos, mi experiencia muy directa desde el primero al último día, en 21 años, desde luego ha sido que hay un rechazo visceral que evidentemente tiene que ver con la superestructura egoica del ego occidental en nuestros tiempos, ¿no? Que es la primera razón de esa imposibilidad de transmisión, por ese rechazo. Por eso voy a empezar por ahí. Cualquier escuela espiritual, cualquier enseñanza espiritual que se siga, cualquier instrumento, no está el poder benéfico, clave, sanador en el instrumento, en una escuela u otra, en una religión, de una exterior, de una forma, en una u otra, sino que está completamente en cómo usamos ese instrumento. Lo único que cuenta es la búsqueda de la verdad, con V mayúscula, por encima de todo. Da igual finalmente el instrumento. Es evidente que vamos a ser atraídos por uno u otro, por una forma u otra, según nuestro temperamento, según nuestra cultura, por razones muy escondidas que podemos o no ir descubriendo durante la vida. Por ejemplo, que en una vida anterior habíamos sido hindú o habíamos practicado mucho yoga, por ejemplo. Pero eso es totalmente secundario. Lo primero que va a hacer que eso nos lleve a algún lado, finalmente, y que no necesite, porque finalmente, en realidad, el reconocimiento del ser está fuera del tiempo, entonces no necesita verdaderamente, necesita aparentemente de un proceso, pero no necesita en realidad del tiempo ni del espacio. Con lo cual, quiero decir que alargarse practicando 10, 20, 30 años o 30 vidas, ¿no? Una práctica de ejercicio una práctica espiritual, yo creo que sin duda trae un beneficio espiritual de cierto orden, ¿no? Como hacer una penitencia, por ejemplo, pero no nos va a conducir forzosamente a una liberación, a una salvación de nuestra alma. Eso está fuera del tiempo, del espacio y de todo proceso, y es casi independiente del instrumento que vayamos a utilizar. Depende de nosotros, depende de que verdaderamente sigamos la voluntad divina, no la voluntad personal, vamos a decirlo así, queramos, realmente nos amemos, no queramos algo para nosotros mismos como ego, sino que realmente nos amemos, es decir, que entremos en obediencia del mandato de la voluntad divina. Y ese es el verdadero despertar interior. Y es que en verdad, como no se trata de hacer nada, sino dejar de hacer, estoy hablando de instrumento, pero en realidad no se trata ni siquiera de un instrumento, puesto que no se trata de hacer, se trata de no hacer nada. Entonces el Reiki es muy directo con esto, porque es tumbarse y punto. Y si logramos estar en ese estado de deseo puro por la verdad, entonces ocurre por sí solo. Ese alinearse con la voluntad divina, que es la nuestra verdadera, en el fondo ocurre solo. De hecho, en mi caso puedo contar que como que se iluminó una parte, ahora que está de moda hablar del cerebro, como una parte por atrás del cerebro, algo como muy subliminal, muy en la nuca, que vino a mi conciencia y me venía como con unas palabras que trataba de verbalizar, y decía, ay, eso es una noción y me vino obediencia de vida. Es decir, que entré directamente ¿cómo decir? Hay algo que se abrió dentro de mí, que como está dentro de todo el mundo, como si fuera ya algo escrito con letra de oro, no sé cómo decirlo, y que se iluminó y que era esa misma obediencia. Es decir, que fue un recordatorio profundísimo de mi alma de lo que es la obediencia a la voluntad divina. Con eso quiero decir que lo que tiene que dirigir un camino espiritual es una búsqueda pura, una investigación pura, un deseo por la verdad por encima de todo, un amor por el sí mismo, no un querer algo para uno mismo. Y eso es lo que verdaderamente da fruto. Se invierte completamente la energía, pues eso, en busca de la verdad, en vez de
de ser un movimiento de depredación propio del ego, ¿no? Entonces se pasa de la inquietud a la quietud. Y ya finalmente no se trata tampoco de luchar contra los pensamientos, ¿no? Simplemente se trata de enfocarse, enfocándose en ese más allá, en ese fin último. No hace falta luchar contra los pensamientos que nos invaden, porque van a quedar sometidos, van a quedar olvidados, engullidos, disueltos, como sal en un océano, como frente a algo que de repente cautiva toda nuestra atención. Por ejemplo, tengo que salvar a mi niño que se ha caído en el agua. Nos olvidamos totalmente del miedo, nos olvidamos totalmente de nuestras dolencias, de nuestras incapacidades supuestas, etcétera. Entonces, evidentemente, hay una parte humana y se puede partir de quiero algo mejor para mí, quiero dejar de sufrir, quiero una salida para mi persona, es evidente. Pero si no, en algún momento no lo enfocamos queriendo la verdad por encima de un bienestar personal, acabaremos bloqueados, detenidos, interrumpidos en el camino, eso es seguro. Evidentemente a nadie le amarga un dulce y nuestra mente funciona así, que trata de buscar una solución, pero finalmente habrá que darse cuenta de que no hay ni siquiera tal solución porque no hay un problema, es la mente que crea un problema. Y cuando no se hace ese cambio hacia querer la verdad y uno se acomoda en esa práctica para estar mejor, ahí es cuando se crea esa matrix espiritual, esos ambientes, vamos a decir así, de espiritualidad, donde en una tonalidad general se abaja el tono hacia una socialización en vez de una verdadera verticalización y busca espiritual, y se van trasladando, contaminando y trasladando esquemas de todo lo mundanal hacia lo supuestamente espiritual. Y entonces pues es un mundo más en el que ocurre lo mismo que en otros mundos: competición, debate de opiniones, creerse representante de una doctrina particular, identificaciones con una escuela u otra. Y en un mundo como en los otros encontramos que se respira muy poca verdad, se respira muy poco con la verdad. Unos tapan con palabras, otros tapan con silencio. A fin de cuentas, ambos son tomados, digamos que encuentro que no se dignifica la palabra, ni tampoco se dignifica ni se honra suficiente al silencio, cuando se hace del silencio como de la palabra, cuando son relativos, pues un absoluto, porque el silencio absoluto no tiene nada que ver con el silencio relativo, pues abraza tanto el ruido como el silencio relativo, por ejemplo. Ni tampoco tiene nada que ver la sabiduría como la Shakti, como la Madre Divina, como la sabiduría, como dice la Biblia, que existió en la creación, con esa sabiduría mundanal en que se ejercita tanto en todos estos mundos, y que tiene que ver meramente con la astucia, la inteligencia de la serpiente, como nos cuenta el Génesis, y muy poco que ver con la auténtica sabiduría celestial, que no pertenece a nadie. Luego vamos a aclarar una cosa de entrada. Cuando hablamos aquí de sanación espiritual o de Reiki en verdad y espíritu, en conciencia crística, decimos lo mismo. No estamos hablando de terapia en el sentido, yo creo que se entiende mayoritariamente hoy día, que finalmente es, hacer algo para hacer bien a la persona. Yo creo que la gente lo entiende más o menos así finalmente. Que terapia, ya sabéis, significa medicina para el alma. Y sí que corresponde, según lo que entendemos por la palabra alma, a lo que estamos hablando nosotros con sanación espiritual. Pero por lo general la gente busca hacerse bien como persona, ¿no? A su cuerpo y a su mente. Entonces nosotros no hablamos de esto. Y la verdad es que la experiencia de Reiki te lo muestra inmediatamente. Hace bien a la persona, pero no hace bien a la persona entendido como como lo solemos entender, una gratificación, como un quererse, un querer algo para el cuerpo, para la mente, sino que hace bien a la persona porque la quita de en medio. Y eso es lo que vamos a llamar aquí amarse,
no quererse, sino amarse, porque es amar al sí mismo. Eso nos lo muestra inmediatamente el Reiki. Normalmente, para hacernos bien como persona, pues queremos placeres, es lo natural, queremos cosas buenas para el cuerpo, la mente, queremos cosas agradables, eventos agradables en nuestra vida, y lo humanamente deseable para la mayoría es, bueno, finalmente es tener, bueno, después según la cultura, ¿no? Pero será una buena familia, o tener hijos, o una casa, tener seguridad, tener continuidad, tener larga vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y es increíble como eso lo ponemos por delante. Pero aquí hablamos otra cosa, y a algunos nos ha ocurrido esto, por un motivo u otro. En realidad tiene mucho que ver con nuestro pasado, pero nuestro pasado en otras vidas, pero no voy a entrar a desarrollarlo aquí. Para eso, por ejemplo, está mi estudio que he hecho de la reencarnación y la sanación crística en torno a las figuras de los dos dramaturgos principales como avatares cristianos, que fueron Maître Philippe de Lyon y François Schlatter. Lo podéis encontrar en nuestra web. Bueno, en fin, pues algunos, digamos que de entrada no hemos visto la vida así. Sin pensarlo, algo nos inquietaba y no dábamos, no nos bastaba, algo realmente buscábamos otra cosa sin saberlo. Si no tenemos un contexto que nos lo haga entender, un contexto, digamos, espiritual, en el sentido de hacernos comprender que hay un alma, hay un espíritu, y que es normal que algunas personas, tal vez por su desarrollo de orden espiritual, pues sin saberlo ya están buscando directamente lo eterno, directamente algo intocable, algo invariable, algo sin revés, aunque todos tengamos esa intuición metafísica. En algunos está muy muy obstruida y no les toca tal vez en esta vida ir hacia ello, pero sin embargo todos tenemos conciencia evidentemente de ello en lo más profundo. Es ese algo sin revés, ese algo sin carga, ese algo sin engaño, diría, y sin herencia y sin memoria. Entonces, una vez por todas, no queremos que el Reiki se entienda como tal y como está sistematizado hoy día. Sí que se puede hacer una introducción, una iniciación con el Reiki en base a los niveles, aunque no es lo correcto a mi modo de ver. Hay que entrar directamente en contacto primero con la energía Reiki en sesiones y luego ya se verá. Pero en todo caso, aunque se hagan niveles, esos niveles no tienen nada que ver con una estructuración y con una mentalidad de cursos, con una mentalidad mundanal en que hay un profesor, un terapeuta y un alumno. Se trata verdaderamente de entraña una relación de discipulado y no hay que hacer las activaciones en vano. Porque se liga a un compromiso de un orden que no es mental, de un orden sutil, y si las personas no están verdaderamente dispuestas a ir hasta el final, hay un nudo ahí que después hay que deshacer. Entonces es importante no hacer las activaciones en vano. En todo caso, la espiritualidad no se trata de cursos, se trata verdaderamente de conocerse a sí mismo. Entonces se trata verdaderamente de invertir una energía, esa energía mundanal, yo lo digo así, y enfocarla hacia lo eterno. Y se trata, en todo caso, ocurra o no ocurra, pero Reiki nos brinda esta oportunidad. Hay otras maneras, pero nos brinda una oportunidad muy fácil y muy saludable, literalmente, de reunirnos en torno al amor, en torno al eterno, con simplemente acudir, aunque solo sea, pero eso sí, que sea de manera regular y con ese mínimo compromiso a los círculos de Reiki, que sea sesiones o que sea una simple sintonización una vez cada trimestre. Y eso es muy importante, y y hay que sentir que uno se reúne en torno a ese sol espiritual de esta manera, no que va a casa de alguien que es el que tiene el poder porque es el maestro o cosas así. Cuando digo libremente, quiero decir en torno a ese sol espiritual y en relación a esa vertical. Voy a aclarar algunas cosas importantes. Creo que ya me habéis entendido con lo de la matrix espiritual. Y bueno, a nosotros nos dicen mucho, pero si sois campechanos y cosas así. Y yo creo porque hay como el prejuicio de partida con poner la palabra espiritual, que uno se va a encontrar con alguien vestido de blanco, con cierto comportamiento. Y no es que no haya una parte de verdad que pueda haber en pues eso, acompañando un fondo espiritual, alguna forma exterior, pero no siempre. Y en el fondo, pues evidentemente lo que cuenta es ese fondo interior.
el reconocimiento del ser, una experiencia espiritual, y lo otro puede ir junto o no. En cualquier caso, quería hablaros un poquito de la medicina pura y concretamente, muy concretamente, las servimos aquí a través de lo que acabé llamando el Reiki en verdad y espíritu. Es verdaderamente practicado como vía espiritual, como práctica espiritual, es decir, enfocados a su fin espiritual, y eso es a la vez tan simple como muy retador para la estructura egoica contemporánea. En todo caso, que necesitaba aclarar que aquí, cuando lo resumimos todo, todo lo que digamos, todo el mal o el problema o los problemas que nos causa el estar desconectados de, en el fondo, pues la verdadera realidad y más que eso, lo que somos directamente. Entonces, ¿cómo no nos va a causar problemas de toda clase gravísimos e insostenibles, puesto que nos negamos nuestra última y verdadera identidad, que es el espíritu? Entonces, a todo este mal, con esa causa, lo llamamos aquí, y yo creo que es lo más correcto, materialismo. Entonces, materialismo significa que estamos viviendo las cosas, pensando las cosas de una manera desconectada de nuestra realidad espiritual. Entonces, evidentemente hay muchos grados de ello. Pero quería precisar que materialismo no significa, o sea, tener este mensaje, no significa ser antimateria. Eso es muy curioso porque precisamente son los materialistas que desconocen la verdadera naturaleza de la materia. ¿Por qué? Porque es que la materia es espíritu. Entonces, nosotros no somos antimateria. Entonces, cuando hablamos de medicina pura, no nos oponemos a una medicina física, material, lo cual es típico que se nos vea de esta manera. Eso lo percibo continuamente, incluso por parte de gente espiritual. Entonces ahora empiezo por precisarlo. Evidentemente no es así. Evidentemente lo que estamos apuntando es al mal que provoca una medicina materialista, no a la necesidad de una medicina material. ¿De acuerdo? Evidentemente la medicina se puede aportar a distintos niveles y uno de ellos, el más visible, es el del lo aparente, visible, físico, lo material y lo físico. Pero ya hay que pensar que hay planos rectores sobre ese plano físico. Es decir, que si actuamos a niveles que están más arriba, por decirlo de alguna manera, que rigen sobre los niveles inferiores, pues, y nos vamos en este sentido a la causa de las enfermedades, pues tendremos la posibilidad de realmente tratar una enfermedad, curarla. ¿Por qué? Porque no vamos simplemente a eliminar el síntoma, como hace la medicina materialista, ¿de acuerdo? Sino que vamos a verdaderamente ir a averiguar una causa, pero una causa que está en el plano causal, no en el último plano, es decir, el último en el sentido de nuestras dimensiones, como ser humano completo, porque no somos solo un cuerpo en un sentido materialista, somos varios cuerpos, tenemos varios niveles de realidad. Entonces, eso es importante. Nosotros decimos que la materia es espíritu, al contrario de lo que creen los materialistas, y también que el espíritu es materia, es decir, que no somos espiritualistas tampoco. Este sería el error de lo que podríamos llamar el espiritualismo. Con lo cual, todos aquellos que piensen que al oír un mensaje y temáticas místicas, en este siglo tan antimístico, no quiere decir que no estemos anclados a la realidad. Pero no es esta falsa realidad a la que estamos anclados. Estamos precisamente anclados a la verdadera realidad, a la madre tierra, a la fuerza de la madre tierra, etc. Porque no somos espiritualistas. No estamos, porque usemos la palabra divino y cosas así, que incluso a espirituales contaminados de materialismo les suena a como que estemos colgaditos por el aire, pues es todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. Es importante entender que estamos en una posición que está fuera de esos opuestos de la dualidad, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tiene que ver con el conocimiento, con la experiencia del conocimiento de ser, que hay esa
trascendencia a distintos grados en unas personas u otras, pero esa trascendencia sobre lo más grueso de lo que entra en juego en el mundo de la manifestación con sus opuestos. Entonces, esto es muy importante porque evidentemente estamos en un tiempo en que todo se polariza de una manera extrema y eso es nefasto. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay espirituales y no espirituales, porque en el fondo somos todos de esa realidad última, lo somos todos en nuestra identidad profunda y en última instancia la única real. Y esto es la experiencia espiritual. Vivir, haber vivido, haber visto, vivido, reconocido esto, no intelectualmente, sino haberlo vivido. Entonces, nosotros, cuando digo que este lugar está fundamentado sobre la piedra medicinal, es que parte de esa experiencia, que no es experiencia, pero para entendernos, parte de este reconocimiento de la realidad. Con lo cual apoyamos en base a eso todas nuestras declaraciones, que no son cosas oídas ni escuchadas, ni siquiera de maestros espirituales, sino enteramente reconocidas interiormente. Y eso es lo que es en el fondo la iniciación. Cuando se actualiza dentro de uno, se reinicia el camino verdadero, el camino de conciencia. Se inicia uno a la verdadera naturaleza del ser humano, etc. Eso es en el fondo la iniciación. Pero como decía, esta polarización es nefasta porque somos, y esa división espirituales no espirituales, porque a veces estoy obligada a usar el término para situarnos evidentemente de partida en una realidad en la que domina la visión que consideramos correcta en el sentido de recta, es decir, religada a esa verticalidad entre cielos y tierra. Pero en última instancia no hacemos de fondo, no hacemos esa separación entre ningún ser humano porque somos todos lo mismo en esencia, no lo mismo en los planos inferiores, vamos a decir, el cuerpo, eso es evidente, hay hombres, mujeres, hay negros, blancos, etc. Pero somos, y es de considerar esa diferencia, en vez de querer una falsa igualdad, es de considerarla. Nosotros hablamos de la igualdad verdadera, de la igualdad arriba de todo, en esencia, en sustancia. Entonces, como decía, como somos todos lo mismo, y somos más que lo mismo, somos uno, pero bueno, sin llegar ya a esa última realidad, todos somos, en el fondo, religiosos porque es inherente a nuestra naturaleza. Todos caemos enfermos, todos nacemos por una matriz y todos hemos de morir. Y eso es la base aquí de nuestro fondo de actuación y de servicio en todas las cosas, sobre todo las que escribimos y de las que hablamos. Entonces hablemos un poquito de esta medicina pura o de la polarización en la medicina. Tenemos la medicina alopática, materialista, que digo, más que material, tenemos cientifismo, más que ciencia, etc. Y por el otro lado tenemos las alternativas, terapias de toda clase, medicina dicha natural, etc. Entonces hay propuestas muy interesantes de este lado de las alternativas, con una conciencia menos estrechada en muchos casos, pero por resumirlo mucho, aquí, pero en ambos casos nos estamos siempre debatiendo, porque nuestro condicionamiento de base es materialista, siempre acabamos en el ámbito, en el fondo de la materia. En un caso de una manera más gruesa y en otro caso de una manera pues más sutil, podríamos decirlo así, con mayor conciencia holística, etcétera, con tratamientos que son menos dañinos, pues por ejemplo nuestra dieta, etcétera. Pero finalmente siempre estamos hablando de fisiología, siempre estamos hablando de lo que hace bien al cuerpo, siempre estamos hablando en base a un condicionamiento científico que es en el que nos educan, hablamos de proteínas, de grasas saturadas, etcétera, de todo lo que es la visión del cuerpo físico, ADN, etcétera, en términos científicos. Pero eso solo es un condicionamiento, eso es solo una forma de interpretación de la realidad, ¿de acuerdo? Y en última instancia, os lo digo, es completamente ilusoria, como la realidad del átomo. Y bueno, eso la ciencia a niveles que no son de divulgación lo sabe perfectamente, ¿no?
que la materia está hecha de vacío, y eso yo como mística tengo esa experiencia de visión, y entonces sé que en última instancia la materia no tiene esta realidad material según lo entiende la mente, ¿no? Con lo cual, todo eso de, pues, eso de dietas, de tener en cuenta el organismo, sus niveles fisiológicos, es una realidad relativa, pero en el fondo es la más baja. Y como decía, ambos bandos finalmente quieren demostrar, quieren probarse y quieren certificar las cosas en ese plano, que en última instancia es ilusorio. Así que nosotros cuando hablamos de medicina pura nos vamos al extremo opuesto, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos directamente al plano causal, causal de todo trastorno, de toda enfermedad, a cualquier nivel, ¿de acuerdo? Esto es lo que llamamos sanación espiritual. Bien, me detengo en este término, por resumirlo muy mucho, por sanación espiritual, ¿de acuerdo? Y por una medicina pura me sitúo entre una sanación que llamo radical, que es la de la liberación completa del alma, en la que no nos importa ya ni siquiera la salud del cuerpo ni de la mente, y solo importa liberarse completamente, el ser totalmente trascendido, como un Buda o un Ramana Maharishi, ¿de acuerdo? Y entre la sanación existencial, que tiene que ver con todo lo que es bienestar, lo que es mejorar nuestra salud física y mental emocional, ¿de acuerdo? Incluso a ciertos niveles, digamos, del plano espiritual. ¿De acuerdo? Pero la sanación espiritual la situamos un poquito más allá de la sanación existencial y un poquito más acá, aunque mirando siempre hacia la liberación última. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, volvemos al tema de esta un poco trascendencia respecto a esta polarización que finalmente se acaba ocupando dentro de nuestra cultura materialista de planos solamente físicos, o en el mundo de la terapia, de planos de niveles más sutiles, aunque, como digo, muchas maneras de una forma también muy contaminada por el materialismo. Pero ya tiene en cuenta realidades sutiles, pero tal vez sin el conocimiento del ser, sin esa orientación del fin último. Y esto es fundamental. Entonces, pondré un ejemplo para que se me entienda mejor, algo que viene a cuento aquí en relación con el arca, porque hemos tenido aquí a un visitante que, por ejemplo, pues sí, que nos habló de alguien que está bastante perseguido en los media por la clase médica, porque está proponiendo, un joven que propone alternativa con muy buenos resultados para curar el cáncer, como tenemos aquí en Cataluña a Pàmies y gente así, ¿no? Sus propuestas son muy auténticas, son verdaderas, pero entraría un poco dentro de lo que digo, que todo está siempre como supeditado a ciertos aspectos, ¿no? Que son racionales o físicos o científicos, etc. Y para que se me entienda respecto a esta clase de propuesta, que nos parece muy bien, pero nosotros queremos ir un poquito más allá y decir que, en el fondo, si actuamos desde los niveles verdaderamente sutiles, ni siquiera hace falta esa dieta, por ejemplo, esa propuesta, vista solo a un nivel físico. Y pondré un ejemplo, el ejemplo de, a través también de algo en relación con este lugar, porque tenemos un amigo que está en Perú y bueno, a través de alguien, os voy a poner el vídeo de enlace, nos ha presentado a través de la pantalla por una amiga que le conoce, un maestro del linaje de los morayas, de los chamanes de la selva peruana, creo que es sobre todo en Perú u otros países de Sudamérica, y que, bueno, pues que trabajan con las plantas medicinales, ayahuasca, etc., ¿no? Y que nos dice, lo veréis en el vídeo, este señor lo expone magistralmente y muy humildemente, por cierto, da gusto, lo que es el tratamiento que proponían estos chamanes a los enfermos, que hoy día se hacen de una manera más física, es decir, utilizando la planta, ¿de acuerdo?, a nivel físico, material,
Pero los antiguos morayas, que tenían mayor potencia espiritual, como ocurre en muy distintas tradiciones y en todos los lugares del mundo, no usaban, ni siquiera usaban, actuaban directamente a nivel sutil y ni siquiera necesitaban usar la planta, como se ha hecho aquí también la medicina paracélsica, en fin, hay muchos ejemplos de ello. Entonces, nosotros hablamos un poquito más con la medicina pura, como se ve en los evangelios con el ejemplo de Jesucristo, una actuación, ¿de acuerdo?, que se sitúa directamente en estos niveles sutiles sin necesidad muchas veces de utilizar medios físicos, dietas físicas, ¿no? Por esa superioridad del espíritu sobre la materia. O, dicho de otra manera, también que va directamente a la energía fontal, a la energía eterna, que llama directamente a la energía eterna, como muchas de sus propuestas lo hacía, por ejemplo, Yogananda, con su Kriya Yoga y en su tradición hindú, que quería mostrar totalmente la equivalencia, con mucha razón, con la del esoterismo cristiano, y nos vamos directamente a una actuación desde la energía superior, eterna, como el nombre que se le quiera, al poder omnisciente, poder curativo, omnisciente, da igual la palabra que se le ponga, y no tanto a lo que se entiende. No nos quedamos simplemente, no nos movemos simplemente en la terapia energética, ¿de acuerdo? Sin esa ligazón clara y sin ese encomendarse, vamos a decirlo así, a la energía suprema. Eso es muy importante también, en Reiki también, porque podemos tener un conocimiento, una percepción de esos niveles sutiles, energéticos, pero nosotros con Reiki vamos más allá de la terapia simplemente energética en ese sentido. Entonces, eso no quiere decir que evidentemente no hayan repercusiones sobre los niveles inferiores, todo lo contrario, pero que es bueno apuntar siempre a nivel causal, a nivel superior, para que no sean simplemente efímeros y transitorios los beneficios que se van a evidenciar en los planos inferiores, en el plano físico, en el plano mental, emocional y en el plano espiritual. Entonces, nuestra propuesta medicinal aquí, que es viva, en directo, con las manos, de la manera más pura, directa y simple que pueda existir, y también a través de nuestros libros, gracias al Dios del Sol, va mucho más hondo que bálsamos diría, bueno, primero que mejoras personales, mejoras a nivel personal, creo que no es lo que puede ser dado por añadidura, ¿de acuerdo? Pero no es como hay que enfocarse para nada. Y ponemos por encima pues la salud del alma sobre el cuerpo, sobre la del cuerpo. Evidentemente sin desestimar el cuidado del cuerpo, pero un primer enfoque es primero la salud del alma, porque va a repercutir sobre la salud del cuerpo, y más, la sanación espiritual, incluso sobre la salud de la psique. Mucha gente hoy día va a psicoterapia porque hay tal enfermedad mental que es inevitable, y esto está muy bien. Yo creo que mejor en la psicoterapia, que formas un poquito más rígidas y más mentales que el psicoanálisis, etc. O la psicología plana, no digamos la psiquiatría, cuidadito. Pero me refiero que la psique puede estar enferma, y esto se puede comprobar, por ejemplo, en ashrams de la India. Hay gente que tienen un historial y que se puede decir que no se han salido de ello, por ejemplo, de esquizofrenia o de alguna declarada, instalada, digámoslo así, enfermedad o trastorno mental, y que sin embargo, yendo con gran interés espiritual, gran interés de liberación del alma, y estando en lugares propicios para ello, han tenido esa experiencia de, como se quiera decir, de realización del ser, de liberación, y viven en ese plano, llevando en ese otro plano su enfermedad mental, ¿de acuerdo? Entonces no están divorciadas ambas cosas, y ponemos por encima esa liberación de los planos, ¿no? Los planos superiores, que
la de la mejora sobre los planos inferiores. Creo que se me ha comprendido. Entonces, con lo cual, quiero decir que, porque es muy típico tópico, en todo esto, porque dices la palabra Reiki, la gente piensa en terapia en el sentido mundanal, actual. Entonces las ecuaciones simplistas abundan mucho. Aquí no hay en este lugar no hay ningún terapeuta, ¿de acuerdo? Aunque hablemos de Reiki. Porque si no, también ocurre mucho de que cuando se habla de, pues eso, de una propuesta medicinal, uno espera que el que habla de ello siempre esté sano, físicamente, por ejemplo, ¿no? O con una actitud mental, emocional ideal o cosas así. Y esto no es así, por lo menos con nuestra propuesta de sanación espiritual, que como decía, apunta más al fin último espiritual y a veces no se acompaña, ¿de acuerdo?, de salud física o en algunos casos que conozco ni siquiera de un equilibrio emocional perfecto y además que no existe en un ser humano de manera constante ese equilibrio que las ideas simplistas se hacen de ello, ¿no? Entonces, yo haría una analogía para que se me comprenda. De algunas maneras, a veces cuando la gente ha desconfiado, me ha lanzado mensajes de alguna manera u otra, típicos tópicos, ¿no?, que los lanza la persona ego, digamos, y nunca en ese sentido lo he tomado realmente en serio, que es un poco como cuando Cristo, estando en la cruz, ¿no?, los descreídos le gritaban, ¿no? Ah, tú que pretendes ser el salvador y que no sabes salvarte ni a ti mismo, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Si uno cae enfermo proponiendo una propuesta medicinal, ¿eres tú el que proponías una propuesta medicinal? O cosas así que son verdaderamente muy deplorables en Occidente, muy simplistas. Y con eso no me lamento personalmente, sino que quiero decir que bloquea totalmente el flujo de reunión y de sanación entre todos, de partir, fundamental lo que es una fraternidad para poder actuar todo lo demás, ¿no? Y bueno, quería pues insistir en que aquí no ayudamos a las personas, sino que servimos en base a nuestro servicio al gran sol del espíritu, ¿de acuerdo? Nos enfocamos de cierta manera que sí puede repercutir en un beneficio que yo, el primero que espero para el prójimo, iba a decir el otro, ¿no? Pero desde esta perspectiva es el prójimo, es la del beneficio espiritual. Entonces este lugar que está fundamentado sobre y que trabaja, todas sus labores son en pureza en este sentido y que sirven a la verdad, por ello, de ello han partido y a ello quieren regresar o a ellos a su gloria se consagran, porque no no buscamos ningún beneficio a nivel personal material, pues en eso hay que comprender que hay que creer en ello, pero mejor comprenderlo, que puede traer un beneficio espiritual al que se preste, al que se ofrezca, al que ponga un pensamiento positivo en nuestra labor, que sea a nivel espiritual, que sea con una participación física, que sea psíquicamente, ¿no?, con un pensamiento positivo, o que sea, digamos, directamente de conciencia a conciencia en un plano espiritual. Os puedo asegurar que puede traer beneficio espiritual. Entonces eso, que no ayudamos a nadie personalmente, que no se espere que por hacer Reiki aquí no se espere un beneficio a nivel personal de una manera simplista y así como directa, sino que verdaderamente pues servimos y que lo que nos gusta es reunir unas personas que se enfoquen de esa misma manera, y eso es verdaderamente la fraternidad. Cuando ocurre esa posibilidad de reunión limpia es porque todos están enfocados mirando ese sol, ¿de acuerdo? Y dando prioridad a la vertical sobre la horizontalidad de las relaciones humanas. Porque si nos enfocamos solo horizontal vamos a empezar a ver solo los problemas, solo las rencillas, solo los egos, ¿de acuerdo? Y abandonamos la reunión en razón y en pos de lo superior y supremo. Así que aquí servimos a la medicina y llamamos a esa reunión de manera regular, no hace falta que sea mucho, pero regular es importante, y a ese compromiso que está tan ausente
por todos lados. No es que se pueda hacer ni un ashram en Occidente, es que no se puede ya ni una asociación, es una cosa terrible. Sin embargo, aunque sea en mínima medida, y siempre llamamos a que sea posible entre más, pero es necesario esa mirada, es necesario ese enfoque de partida, pues eso, con esa mirada en ese horizonte, no ver, ¿no?, los obstáculos y las oscuridades intermedias, ¿no? Y también, por otro lado, es mucha la invectiva, ¿no?, que son las armas del ego para desmontar, si no es lo propio, lo del otro, lo que ve como el otro. Y es esa idea un poquito de, si no eres perfecto, si no eres perfecto, ¿cómo pretendes guiar a nadie? O cosas por el estilo, ¿no? Y yo diría que hay que abrir los ojos y que son tiempos, es muy obvio, que no son tiempos ya de grandes avatares, por lo menos ahora mismo. No hay un Buda ahora mismo y un Jesucristo sobre la tierra, o muchos grandes maestros que cuando se van, pues seguimos igual de perdidos, sino al contrario, una multiplicación de pequeños guías que se han iluminado en su parcela de conocimiento actual y lo están verdaderamente sirviendo. Hay un montón de servidores ahora excelentes que no son el gran Ramana Maharishi, el perfecto, el Buda liberado, pero que sin embargo son indispensables, y es lo que están pidiendo estos tiempos, que cada cual esté transmitiendo en pequeños grupos a su nivel de realización. Y es importante esa reunión entre todos. No se viene aquí a recibir de alguien, ¿no? Se viene aquí a servir al gran sol, a hacer posible que se amplifique la sanación para la humanidad de manera urgente. Está siendo urgente a vivir esos encuentros, esa simple presencia, en base a estar enfocados a ver esa necesidad de fraternizarnos, de concienciarnos y de elevar las vibraciones, abandonando todo nuestros, aunque siga funcionando, todo nuestro ego horroroso. Ahora mismo hay un nubarrón densísimo de todos nuestros pensamientos negativos. Ayer mismo me despertaba y me vino una sensación, bueno, no sé cómo decirlo, como que está viniendo algo muy feo, me viene a decirlo así, mucho peor que el COVID. Y curiosamente, en el transcurso de la jornada me fue un poco confirmado por dos personas. Hay dos personas que, bueno, hay muchas más, pero hay dos personas que tengo en cuenta que han tenido esas experiencias del más allá, ¿no?, de cercanas de muerte inminente y eso. Un señor, Vincent Amna, que una de las personas que han tenido en ese más allá relación con el Cristo, y entonces es un interés que tengo más particular por esto con ellos. Vincent Amna era un señor, un técnico de alto nivel de los teatros de París, el Orfeón y demás, que tuvo ese viaje y hace unos talleres muy interesantes porque era técnico de sonido, y como ha estado con esos sonidos angelicales, bueno, es muy difícil contarlo, hace una especie de conciertos, digamos, que nos permiten, pues, elevarnos a unas frecuencias que nos ponen directamente en armonía con el bien, con B mayúscula, en fin. Y una señora española, que ahora no recuerdo el nombre, que también, bueno, pues ha hablado directamente con esa alma de Jesús y que recibe sus comunicaciones para decir algunas cosas a nuestra humanidad. En fin, que todo confluye en corroborar mis visiones y mis intuiciones desde hace tantísimos años y mis sensaciones últimas. En todo caso, volviendo un poco a la práctica del Reiki en verdad y espíritu aquí, quería hablar un poquito de ese... Mi vida ha sido la hermética, de Hermes, la tradición hermética que nos viene de Egipto antiguo, pasando por Grecia y después, en correspondencia con el cristianismo, pues Hermes es el equivalente al Cristo, ¿no? Y por resumirlo así, se llamaba, ya sabéis que había esa religión en el antiguo Egipto de Hermes el 3 veces grande, ¿no? Hermes Trismegisto. Y en efectivo, bueno, esto despliega varios sentidos, pero para resumirlo,
se refiere, alude a estas tres almas, ¿no? A estos tres niveles. Entonces Reiki actúa sin duda sobre estos tres niveles de una manera muy, muy visible y muy poderosa y muy rápida. Es lo más eficiente que conozco para salirnos de la oscuridad y para inflarnos de amor, del verdadero, del que tanta falta nos hace. Pero necesitamos reunirnos entre nosotros para que esto sea vivido, para que esto se amplifique, para que esto se haga realidad aquí energéticamente sobre la Tierra. Necesitamos reunirnos, por favor, libremente en torno al Reiki, no como comercio, no como un territorio más del ego, sino verdaderamente libremente. Y bueno, llevamos 21 años con lo que se convierte en un combate espiritual porque está siendo muy difícil. Entonces, volviendo a esos efectos que nos curan de la manera verdadera, nos cuidan y nos curan de la manera verdadera y si queremos de la manera definitiva. En el plano, si queremos, quiero decir con esto lo que quiero decir, evidentemente en última instancia es la voluntad divina. Entonces, en el plano físico, tengo mi chuletita para resumirlo muy mucho porque si no me iré por las ramas. Ahora me falta encontrarla. Bueno, en todo caso, a nivel físico, actúa una ley que yo he verificado de sobra, que es la ley al tercer día. Como en los evangelios, al tercer día, entre la sepultura y la resurrección del Cristo. Para todo lo que son cosas, dolencias, de fiebres, dolores musculares, cosas que se nos hacen muy evidentes, ¿no? En sus síntomas, incluso fuertes cargas emocionales. Lo del tercer día se verifica. ¿De qué manera? Bueno, lo primero es que cuando yo era pequeña pensaba que los tercer días eran 3 días completos y no entendía esto, nadie me explicó. Pero si Jesús, si no pasan esos 3 días entre su sepultura y su resurrección, hasta que en el lenguaje del buen castellano del señor, bueno, casi mi suegro, segoviano, entendí en su buen uso al tercer día que significaba, pues entre ahora y pasando un día completo, el de mañana, pues al siguiente, ¿no? En ese sentido, contar al tercer día. Bueno, pues la cuestión es que esa es la ley para que remitan todos desde un nivel más causal, que es simplemente tapando un síntoma, para que remita la fiebre, para que remita dolor de cualquier clase, se hace muy evidente con dolores musculares, por ejemplo, incluso pues con desequilibrios emocionales. ¿Cómo? En el primer momento van a aumentar esos síntomas, se van a intensificar claramente y parece que nos pongamos peor y nos abruma, pues nos sube la fiebre o nos abruma el revoltijo emocional. ¿Por qué? Porque todo lo que teníamos en esa falsa paz, escondidito el polvo, escondidito bajo la alfombra, pues al sacudir la alfombra para verdaderamente limpiar el lugar, pues momentáneamente estamos envueltos en ese polvo, hasta que se deposita todo y se ha verdaderamente limpiado más profundamente, limpiado de fondo y no tapado con más medicinas o más falsos recursos, ¿no? Entonces, después a nivel psíquico es muy evidente también cómo nos serena, cómo nos calma, cómo disipa los miedos, todas nuestras oscuridades que no nos conocemos muy bien y a veces nos brotan unas nuevas que en alguna fase de nuestra vida cuando ya estamos en verdad preparados a tratarla, porque siempre hay algo que nos defiende de no estar en lo que todavía no podemos tratar porque nos inundaría completamente, por esas nuevas oscuridades, nuevos miedos que aparecen, pues está claro que a nivel psíquico la luz, que es luz, directamente es luz, luz de verdad, la pura verdad, vemos con claridad, con mayor claridad, ahuyentamos demonios, ahuyentamos oscuridades, tenemos una limpieza, ¿no? Una limpieza de espíritu, de aura que podemos sentir, de percibir de distintas maneras. Nos sentimos mucho más abiertos, mucho más dúctiles, flexibles a todo nivel y con a la vez esa suavidad y ese lado guerrero y suave a la vez, como lo es, como tiene que ser, ¿no? En el mundo de la dualidad. Y
A nivel espiritual, pues también es igual, muchas veces algunas cosas nos damos cuenta a largo plazo, pero también podemos percibirlas enseguida. Yo la primera vez que me inicié en Reiki, me senté en un banco de la ciudad paseando y dije, algo me está pasando. Estaba notando claramente que accedía a otro nivel de conciencia. Eso no se puede poner en palabras. Quiero decir que podemos percibir directamente, por ejemplo, un cambio de nivel de conciencia, y si no, de una manera muy obvia sentimos cómo nos invade el amor, cómo nos llenamos de un amor, pero de un amor puro, de un amor al prójimo, de un amor verdadero, de un amor sin esperar a cambio, de un amor que tenemos ganas bueno, adoramos a una zanahoria, o sea, amamos no solo a las demás personas o a los animales o a las plantas, sino verdaderamente incluso a los objetos. Nos lleva a tratar todas las cosas y a hacer todas las cosas con amor. También es muy claro que nos despiertan, nos eleva, entonces nos despierta las ganas mismas de elevarnos más todavía. Todos refina nuestros deseos y quedan muy apagados nuestros apetitos carnales, ¿no? Nos desinteresamos por todo eso que nos mueve en los planos inferiores. Eso es muy claro. También la salida de la indiferencia, que es una enfermedad espiritual y muy, muy presente actualmente a todo nivel, con esa falta de atención a una respuesta de un correo, por favor. ¿Por qué? Porque ya solo uno lo hace por WhatsApp. O sea, es vergonzoso. Se ha de hacer acuse de recibo de cualquier mensaje recibido por parte de un ser humano. Aunque sea para darle una negativa o para decirle que no, o para decirle adiós, pero hay que responder. Y salirnos de esa indiferencia y de muchos otros aspectos de la enfermedad espiritual, es decir, de la larga desconexión del espíritu, ¿no? Y también es claro lo que produce, ¿no? Produce a veces repentinamente una conversión, en todo caso una inversión de los valores, trastoca totalmente muchas veces nuestras creencias y nuestros valores. ¿Por qué? Porque la luz de la verdad pues nos pone la lupa, pone el foco sobre lo que no queríamos mirar, y después, claro, ahí está, si vamos a continuar el camino, si vamos a seguir esa luz o no. Eso es otro tema. Sí, para acabar quería hablar, lo hablé un poquito al final, la presentación de la partitura del alma, este vídeo que he titulado En torno a la partitura del alma, porque apuntaba a lo que es en este neonodualismo actual muy presente, e incluso con figuras pues, importantes como Eckhart Tolle, por ejemplo. Le cité a él, pues ya vale con el ejemplo. Decía que a veces son preguntadas en torno a temas de terapia, de sanación, y que, bueno, a nuestro modo de ver, no siempre la respuesta es idónea, porque no es su dominio, no es propiamente el de la medicina divina, crística, no han transitado por ahí. O incluso en otros ambientes, digamos que después cuando preguntan a esos trascendidos de alguna manera sobre cuestiones de salud, pues o bien responden con lo que decía antes, ¿no? Con propuestas que si no son directamente materialistas, están imbuidas todavía de cierto materialismo, es decir, que por ejemplo pues proponen dietas que son muy sanas, pero nos quedamos todavía en el ámbito de la fisiología, etc., ¿no? Y entonces lo que no veo por ningún lado, aunque existe la terapia, por ejemplo, existe la terapia con cristales, pero está enfocada de una manera que no apunta o que no está suficientemente ligada a lo que decía también al principio de este vídeo, con el conocimiento del ser. Entonces me explico. Cuando para nosotros una propuesta de sanación espiritual puede incluir los cristales, por ejemplo, el Reiki en verdad y espíritu, como el del que hablamos, o por ejemplo, si hablamos de los cristales, también según cierta visión sobre los cristales y cierto uso. Entonces, me explico. Y para esto hay que haber, lo que yo digo, transitado en un camino de este espacio, los espacios, los distintos niveles de conciencia y espacios intermedios del alma, ¿no? Sin haber accedido directamente al absoluto.
¿no? Y un poco ese trabajo, ese ejercicio, ese conocimiento, por un motivo u otro. Entonces, vamos a coger este ejemplo de los cristales para que se me entienda. El uso de los cristales, por como decía en este vídeo o en otro, ya no lo sé, que el uso de los cristales pues es lo mismo que cualquier otro instrumento, como decía, cualquier otro instrumento que depende más de nuestro uso que del instrumento en sí para llegar a buen puerto. A buen puerto, pues me refiero al fin espiritual en sí mismo, porque si lo que queremos es hacer un uso materialista, pues no hace falta hablar. Entonces, es decir, un beneficio solo personal o egoico, peor. Entonces, si cogemos el ejemplo de los cristales, podemos tener tres visiones diferentes sobre los cristales. Una como muy esotérica en el sentido que se utiliza hoy en la actualidad para lo esotérico, ¿no? Lo esotérico, ¿no? Como lo de brujos, vamos a entendernos así. Lo de la magia, ¿no? En un sentido de baja magia, no de alta magia tipo los reyes magos, sabios de Oriente. Entonces, en ese sentido, pues como se nos vende en muchos libros y no solo en los mercados, pues vamos a decir, y eso toca la superstición, ¿eh? Se habla de un beneficio para la persona y se toca lo supersticioso, es decir, se trata de creer o no creer en ello, ¿no? O tener un feeling, ¿no? O una sensación, que eso me va a traer suerte, o que eso es verdad que va a tener tal beneficio mental, espiritual o físico, ¿de acuerdo? Como se venden en los mercados. Podemos tener ese acercamiento a los cristales y, bueno, pues tener nuestra experiencia a nuestro nivel con ello. Podemos tener un conocimiento un poco más sutil y un poco más interior y en relación realmente con esos cristales, y entonces ya pues conocemos, hemos explorado lo que son los chakras, tenemos cierta percepción de nuestro cuerpo en nuestros niveles sutiles metafísicos, ¿de acuerdo? Y entonces podemos usarlos de esta manera, ¿no? Para nuestros canales metafísicos, percibiendo incluso, ¿no? lo que ocurre en ellos, etc. Ok, pero nosotros vamos un poquito más profundo que yo, transitando también todo esto, acogiendo todo eso, porque es un plano relativo del alma, pero vamos más allá, es importante para nosotros religarlos, en todo caso, es un plano superior, de manera a que, ¿de acuerdo? No exista ese terapeuta con cristales, no exista esa figura personal a la que nos podemos, que puede, digamos, obstruir lo que es la sanación, una sanación más definitiva y más pura, y una acción más total con esos cristales. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho siempre, Dios espera poder actuar en nosotros, pero hay que abrirnos a ello. Pues lo mismo, para que ese cristal, que en el fondo es Dios mismo, como todas las cosas, pueda actuar plenamente, debemos abrirnos plenamente lo más posible. Entonces, no solo cerrarnos a una visión en la que vamos a seguir controlando porque queremos ser el terapeuta, ¿no? Queremos ser el conocedor de ello, queremos ser el manejador de ello, sino prestarnos nosotros mismos como instrumento, ¿de acuerdo? Y entonces hay una posibilidad de, o no simplemente en terapia con otros, sino en nuestra relación, nuestra propia relación con un cristal, podemos hacer una investigación plenamente pura, lo que llaman una investigación pura, una entrega total, desligada de todo interés, de toda expectativa y de todo interés egoico. Verdaderamente en esa pura contemplación, en esa pura relación de amor, ahí descubrimos la sanación espiritual, ahí descubrimos que los efectos, digámoslo así, y los poderes de los cristales son ilimitados y se expresan de forma totalmente ilimitada. ¿Por qué? Porque es una actuación de la conciencia misma, reflejando también nuestro nivel de conciencia y nuestra apertura. Aquí hablamos de ir más allá de la mente, de ir más allá de todo lo que es el reequilibrio energético, que eso también está muy bien. Y tenemos directamente experiencias de otro orden, que ya tocan verdaderamente aspectos del reconocimiento del ser y de la realización espiritual. Entonces contaré una que me viene, que me ocurrió, evidentemente en mis principios. Yo alucinaba, no conocía ni la terapia con cristales, los descubrí en el contacto directo, descubrí el efecto primero energético, ¿de acuerdo? Porque eso sí,
mi nivel de sensibilidad energética es muy alto, entonces fue fulminante desde el principio. Y entonces me curaron a nivel físico, me reestructuró, o sea, porque fue el inicio de mi sanación como persona. No había yo transitado por nada espiritual, ninguna terapia hasta ese momento en mi vida, entonces estaba muy mal interiormente a distintos niveles sin saberlo. Y los cristales, antes que el Reiki, fue una curación brutal. Me modificó hasta estructuras como de la mandíbula, etcétera, porque yo seguí completamente como uno cuando sigue el efecto sanador de la Kundalini, ¿de acuerdo? Bueno, no me quiero explayar mucho aquí, pero seguí, me entregué a los cristales y me sanaron de una manera increíble. Eso a nivel físico fue brutal. Pero después tuve experiencias pues, de este orden, inesperadas, como fue, por ejemplo, remontar al yo soy. Yo no tenía para nada esos conceptos espirituales, no tenía ninguna cultura espiritual en esa época, y ahora lo digo así, pero no sabía ni lo que era. Volví a yo misma sin cuerpo. Antes me vi o me oí, o como decirlo, antes de entrar a la existencia, la matriz, iba a decir, existencial, en por qué se iban a juntar la célula papá y la célula mamá. O sea que estaba situada en esa conciencia del primer yo soy, vengo a la existencia, ¿no? Eso con un cristal sobre mi cuerpo a cabo de pues, una sesión. Yo digo siempre que esos 20 minutos son necesarios, ¿no? La meditación, en general, en la meditación, cualquier tipo de meditación. Entonces, también la meditación, simple contacto. No vamos a decir meditación con los cristales porque parece que uno tenga que hacer algo. No, en ese simple estar en relación pura, directamente contemplativa con un cristal. Después, pues bueno, me di cuenta que ningún cristal se me perdía y que muchas veces me bastaba darme cuenta de que había, pues que no sabía dónde se encontraba uno para que al instante siguiente se me apareciese de una manera a veces casi increíble, ¿no? Se materializase. Entonces, bueno, experiencias de este orden ya me habéis entendido. Y bueno, poco a poco, pues claro, con tantas experiencias de este orden uno se da cuenta que todo es uno. El famoso todo es uno. Se vuelve muy evidente también con los cristales. Pues eso no lo veo recomendado, pero para ser recomendado a ese nivel hay que haberlo vivido.